Ya vamos a empezar. Pues la vez pasada vimos que el control digital tiene unas partes adicionales, o por lo menos la parte del controlador en su bucla típica tiene unos elementos adicionales. Que ya no simplemente es controlador, ¿sí? Como en su forma genérica, sino que adicionalmente tiene unos elementos como el SH, que es el Sample and Holder, ¿sí? Que es el muestreador, es decir, el que toma la señal y la vuelve datos muestreados, el DAC o el conversor digital análogo, análogo digital, es que el DAC, ya me está adelantando, el ADC, que es el conversor análogo digital, para codificar estos datos muestreados ya en código binario, de 1 y ceros, que es lo que va a recibir realmente el controlador digital o el procesador digital más bien. Y ese procesador digital pues es el que recibe toda esa señal, las procesa y genera como salida más elementos digitales o discretos. Luego de estos los coge el DAC, ahora sí, que es el conversor digital análogo, para ya tomar esos unos y ceros y convertirlos realmente en voltaje. Y que eso lleva implícito el mantenimiento de la señal, es decir, la suavización de la señal para que realmente aparezca continua. Y que todos esos elementicos, y que todos esos elementicos realmente para sincronizarse o para funcionar requerían del reloj. Obviamente, todo debe ocurrir tanto en un tiempo muestra definido que está comandado por ese reloj. Entonces el reloj le dice al mismo tiempo a todos los elementos que tomen datos, que los convierten, que los muestren, que los procesen, que saquen señal. Sí, entonces digamos que todo ese proceso está comandado por ese elementico que es el reloj, o por lo menos el tiempo de muestreo definido está por ese relojito. Bien, entonces desde hoy, entonces ya vamos a empezar la parte de modelamiento matemático, más o menos muy por encima, realmente tampoco es que nos vayamos a ir pues lo más profundo, ni a demostrar cosas, no, no, es más solo como información, como ver cómo todos estos equipos realmente funcionan, ¿sí? Entonces, primero, una pequeña introducción. ¿Sí? Un sistema de control digital, aparte de la planta análoga, incluye los conversores análogo a digital y digital a analógico, y el procesador en sí mismo. Eso fue lo que vimos la clase pasada, no tiene ningún misterio. Pero para cada uno de estos elementos requeriremos una representación matemática. Matemática. Para el modelado del procesador digital, utilizaremos la herramienta matemática transformada Z, con la cual las soluciones a las ecuaciones en diferencia se convierten en un problema de naturaleza algebraica, similar a la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto ya lo había mencionado, pero para recordarlo, Laplace lleva a una, perdón, a sumitas y a resticas, es decir, a una argumentación algebraica, las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Variantes en el tiempo. Y entonces, análogamente, la transformada Z va a llevar a sumitas y resticas lo que son las ecuaciones de diferencia o en diferencia. Bien, la transformada de Laplace y la transformada de Z son hacen la misma función, excepto que una para sistemas continuos y la otra para sistemas discretos o digitales. ¿Sí? Pero entonces, iniciamos todo con lo siguiente, con el modelado del procesador digital. Entonces dice, como se dijo, en el estudio de la bucla típica de control digital, el procesador digital es un sistema discreto que recibe, procesa y entrega señales digitales. En su lenguaje máquina, unos y ceros. ¿Sí?
Pero ya hablando un poco más arriba, obviamente estos unos y ceros, la máquina pues uno la puede programar. Que el compilador convierta lo que uno programa en unos y ceros es otra cosa. Pero pues obviamente uno no va a programar unos y ceros, sino que uno programa unas secuencias, unos algoritmos, hay unas funciones, hay unos ciclos, hay elementos de programación que para nosotros son pues transparentes, ¿sí? Y entonces todo surge o todo está basado en algo que se llama secuencias, ¿sí? Todo lo que hace el modelado del procesador digital, del muestreador, de transformada Z, absolutamente todos esos conceptos que se vienen de aquí en adelante está basado en lo que se denomina secuencias. Vamos a ver qué es una secuencia. Entonces dice, de la señal digital interesa conocer su valor en periodos o en instantes infinitesimales, es decir, algo muy pequeño, separados por el periodo de muestreo T. Es entre el periodo de muestreo o tiempo de muestreo eh, sincronizado obviamente por el reloj o ejecutado por el reloj, es decir, que le va a decir a todos los elementos, a todos los equipos y a todos, cada cuánto tiene que tomar, procesar y generar señales, ¿sí? Este conjunto de valores se denomina secuencia. Entonces, todos esos valorcitos separados infinitesimalmente, todos esos elementicos son lo que se llama la secuencia. Hay varias secuencias, digamos, pues importantes, las básicas, las fundamentales. Nos dice, las secuencias las podemos representar por la serie de datos o en forma cerrada, si ello es posible. Algunas secuencias importantes son, aquí tenemos, la primerita, que posiblemente, pues no sé si la habían escuchado, pulso unitario, ¿sí? Este pulso unitario pues, se da por esta letra griega que en este momento hasta se me va el nombre. Estoy seguro que es sigma, pero les voy a confirmar. El símbolo se llama, no, delta. Hmm, Estoy mal en simbología. Delta, pero este delta de K se llama delta, tan pelota, delta de Dirac, ¿sí? Este símbolo, delta de Dirac, es el que nos va a comandar de aquí en adelante todo este análisis digital, puesto que todos los datos que se manejan en forma discreta son pulsos unitarios, ¿sí? Sino que uno va a tener una secuencia, ¿sí? Muchos pulsos, pero individualmente son pulsos unitarios o delta Dirac. ¿Qué nos dice entonces esta función delta Dirac? Simplemente que para todo valor de k diferente de cero, todo va a valer cero, todos los valores. Y solo cuando k vale cero o en el instante cero, el elementico o la función va a valer uno. Varias cositas para tener en cuenta antes de iniciar. La primera, noten que ya no está en el tiempo. Ya no dice delta de t, ni mu de t, ni r de t. Ya no está en función del tiempo continuo, ¿sí? Sino que ahora está en una nueva variable que se llama k. Esta nueva variable k simplemente nos indica, variable k simplemente nos indica instante de tiempo, ¿sí? Y un instante de tiempo ya nos habla de los sistemas discretos. Entonces, cuando tengamos la k, es instantes de tiempos, ¿sí? Entonces, el delta de k simplemente es este puntico de acá. Noten que en un eje, que ya no es de tiempo, sino k, es decir, tiempos, instantes de tiempo, todos los instantes o todos los punticos están en cero, a excepción de en el instante de tiempo cero,
¿sí? La función vale un 1, es decir, un único y miserable puntico, ¿ya? Esta función es la que nos va a dar, la que nos va a dar la pauta matemática para analizar todo el resto de las secuencias. Bien, eso se llama pulso unitario y la función o el modelo es delta de K. ¿Sí? Un único puntico se llama delta de Dirac. Un solo puntico se llama delta de Dirac. Y la K quiere decir que es en instantes de tiempo. Delta de Dirac. Ahora, otra de las secuencias importantes es el escalón unitario. Mu de K. También en instantes de tiempo. ¿Qué nos dice? Simplemente, para todo instante anterior a cero, ¿sí? Simplemente la función va a valer cero. Entonces todos los punticos antes del instante cero van a ser cero. Todo lo negativo va a ser cero. Y simplemente va a valer 1 para todos los instantes de tiempo k mayores o iguales a cero. Es decir, de 0 en adelante simplemente va a valer un 1. Un escalón unitario básico, normal, como el que vimos en Simulink y todo, excepto que esta vez es en instantes de tiempo. Ahora, todas estas funciones, obviamente, basadas en las continuas, tienen su representación. Las funciones continuas tienen su representación en forma discreta. Entonces, tanto el escalón unitario como la rampa unitaria, si notan, la rampa unitaria va a valer 0 para valores negativos, ¿sí? Y kt para valores mayores o iguales a 0. K es instante de tiempo y t es tiempo de muestreo. Entonces la separación, obviamente, entre muestra y muestra dependerá también del tiempo de muestreo. ¿Sí? Pero si notan, pues es simplemente una rampa, pero punteada por instantes de tiempo, ya no es continua, al igual que el escalón unitario. ¿Sí? Hasta acá alguna pregunta, más o menos entendido hacia dónde quiero llevar las cosas, es decir, toda función continua pues tiene también su representación en discreto. Es inclusive la forma, obviamente debe ser exactamente igual, es la traducción, sino que en instantes de tiempo. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, hasta ahora no. No. Perfecto, listo. Obviamente hay unas adicionales, por ejemplo, como la exponencial, y que dependerá obviamente de la magnitud del coeficiente. Si el coeficiente es positivo o negativo, pues simplemente la exponencial va a tender a cero o va a tender a infinito, ¿sí? Por ejemplo, pues obviamente tomando la exponencial básica como negativa, eh, va a tender hacia abajo, o sea, hacia cero. Y esto siempre va a partir, la función exponencial siempre va a partir desde el 1, ¿sí? Porque exponencial a la 0, pues es 1. Y hay otra cosa que tiene en cuenta con esta exponencial y es que para todos los valores o todos los tiempos o instantes de tiempo menores a 0, pues simplemente la función va a valer 0. Es decir, que él no considera valores negativos ni instantes de tiempo negativos, ¿sí? En este momento. Igual para la senoidal, valores por debajo de 0 no existen. Y ya por encima de 0 simplemente va a valer seno de omega, que es la frecuencia obviamente de la senoidal. Esa no va a cambiar del instante del instante de tiempo k y del tiempo de muestreo t. De esos tres elementos va a depender la forma o la señal senoidal. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta ahí? Sí, profe. No, realmente es simple. Perfecto. Bien. Entonces ahora, esas son secuencias predeterminadas, ¿sí? Importantes, comunes. Pero ¿qué pasa entonces si nosotros tenemos una secuencia aleatoria? Como puede ser un proceso industrial,
o puede ser una planta de laboratorio, sí, que puede tomar cualquier valor. Entonces, para ello, vamos entonces a ver cómo se representa cualquier tipo de secuencia. ¿Sí? Estas son las más importantes. Entonces, nosotros vamos a representar de esa forma cualquier secuencia. Entonces, primero vamos a ver un solo puntico desplazado. Por ejemplo, un pulsito de amplitud A, vea que ya no vale 1, vale la amplitud vale A. Entonces ya es diferente al delta Dirac, porque el delta Dirac nos dice que la amplitud es 1. Y aquí, ya obviamente puede ser cualquier valor, es un valor A. En el instante M, ¿qué diferencia tiene con el delta Dirac? Que acá el instante es el instante 0 y la amplitud solo es 1. Y entonces allí que estamos diciendo, ya la amplitud no es solo 1, ya puede ser cualquier amplitud. Y el instante de tiempo ya no es 0, sino cualquiera. ¿Sí? Entonces un pulso de amplitud A en el instante M. Entonces está la amplitud A en el instante M. ¿Cómo se escribe esto? Sigue siendo un delta Dirac. ¿Sí? Entonces abajo dice, se describe mediante. Entonces, sigue siendo el delta Dirac. ¿Sí? La función delta Dirac. Pero ¿qué pasa? Multiplicada simplemente por la amplitud. Entonces, si la amplitud vale 5, 5 por 1, que vale el delta Dirac, pues 5. Listo. Entonces, la amplitud simplemente se va a adaptar o va a adaptar el punto o el delta Dirac simplemente multiplicando por esa amplitud. ¿Sí? Entonces, la función va a ser A delta de Dirac. ¿En qué instante de tiempo? Entonces, el delta Dirac en el instante 0 es delta de K, pero como está desplazada, entonces simplemente se le resta el desplazamiento. Si es desplazamiento hacia la derecha, aquí es negativo. Si es desplazamiento hacia la izquierda, aquí será positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues simplemente cuando se despeja, ¿sí? El instante de tiempo quedará positivo. Es muy simple. Entonces, por eso digamos, es la operación inversa. Si es derecha, uno diría que es positiva, pero en la ecuación va a ser negativa. Entonces, como se desplazó hacia la derecha o de forma positiva, acá la restamos. Finalmente, todo eso para decir un solo puntico, un solo punto en un instante de tiempo cualquiera, de amplitud cualquiera, va a ser representado mediante la ecuación A delta de K menos M o delta Dirac desplazado, ¿sí? Por la amplitud A. Muy sencillo, pero toma la definición del delta Dirac para poder modelar ese punto en cualquier instante de tiempo. Bien, si lo notan breve, no hay ningún misterio o alguna pregunta. Pues yo creo que es más fácil verlo en un ejemplo. Listo, sí, si es más fácil ver un ejemplo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Dame un segundito, yo cojo mi lapicito y sincronizo mi celular. Entonces, para ello, estoy chica. Ya aquí estoy en mi celular sincronizándome. Qué pena ahí la demora. Entonces nos dice, vamos a ver si quedó ya sincronizadito. Nos dice, por ejemplo, por ejemplo, Juli,
Ay, se me movió. Por ejemplo, nos piden, por favor, para este puntico, ¿sí? Que tiene una amplitud de 5, que tiene una amplitud de 5,2, ¿sí? En el instante de tiempo 32. No, se la pisita no me está escribiendo bien. Ay, muchachos, qué pena tanto problema técnico. Tranquilo, profe. Y ya miremos a ver si mejora. Es más, qué pena, voy a volverlo a hacer, inclusive un poco más grande. Entonces nos dice, para este punto de amplitud 5,2 voltios en el instante de tiempo 32, ¿cuál es el modelo o cuál es la representación matemática? No, entonces uno dice, listo, como es un único punto, entonces siempre va a estar representado por delta de Dirac, ¿sí? Listo, por delta de Dirac, pero resulta que no es el delta de Dirac clásico, no es el delta de Dirac de K. ¿Por qué? Porque no está ni el instante cero ni la amplitud es 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente adáptelo. Es decir, la amplitud vale 5,2. Listo, entonces el modelo es 5,2 delta de K. Pero resulta que está desplazado y está desplazado 32 instantes o 32 periodos hacia la derecha. Es decir, que aquí le restamos 32. Finalmente, pues inclusive ya está fue la respuesta. Ese único punto será modelado por la función 5,2 delta Dirac K menos 32. Ese único punto tiene esta representación o esta funcioncita para representar ese punto. ¿Sí? Ahí de pronto un poquito más claro. Sí, 1000 veces ya. Perfecto. Listo. Gracias, Entonces profe. así, exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué pasa si entonces ahora tenemos, por ejemplo, digamos que estamos ya controlando? Entonces lo que vamos a tener, por ejemplo, un sistema de segundo orden de control con muchos puntos. ¿Sí? Pues entonces uno ya no se pone a modelar punto a punto. ¿Sí? Por ejemplo, acá se supone que esta es la representación. Por ejemplo, si fuera continuo, sería algo como esto. ¿Sí? Pero como ya es así discreto, entonces es la misma representación, pero en puntos. Y ya es una secuencia aleatoria, digamos que es un sistema subamortiguado de segundo orden, y si llega la referencia, pues entonces ya digamos que tiene unas características ahí como de control, en fin. ¿Sí? Entonces no nos adelantemos. Vamos aquí. Entonces retornamos. Entonces así se representa, digamos, un único puntico. Ahora, para las secuencias arbitrarias, entonces simplemente va a ser la suma ponderada, es decir, con cada una de las amplitudes correspondientes, ¿sí? De pulsos unitarios desplazados. Entonces, obviamente, el primer punto va a estar en cero, entonces va a tener desplazamiento. El punto 2 va a tener, va a ser K-1, punto 3 K-2, K-3, K-4, y así infinitamente. Entonces, eso que es infinito, que simplemente se representa así.
x de k es igual a la sumatoria, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito, de cada una de las amplitudes que está dada por x de m por delta de k menos m, donde m obviamente es la variable aquí de la sumatoria. Pero entonces, generalmente pues uno toma todo lo que son de 0 en adelante, del instante de tiempo 0 en adelante, como la secuencia. Es decir, que el instante de tiempo 0 hacia atrás, pues uno no lo considera. Es decir, que vale 0. Entonces, esto simplemente me transforma que la función x de k va a ser igual a m desde el instante 0 hasta el infinito de todas las amplitudes que son x de m por el delta de k menos m. ¿Sí? Entonces simplemente va a ser una sumatoria infinita de deltas de Dirac. ¿Sí? Algo así como que la salida o el x de k va a ser igual a la primera amplitud que vale x de 0 por delta de k menos 0. Obviamente pues k menos 0, el 0 no se pone, entonces queda simplemente delta de k. Más la amplitud de x de 1 por delta de Dirac desplazado 1. Más la amplitud 2 por el delta Dirac desplazado 2. Y así infinitamente hasta tener ya, digamos, la sumatoria de todos los puntos. ¿Sí? Si notan, pues esto es un poquito engorroso. ¿Sí? Si uno se pone a hacer sumatorias infinitas y todo eso, pues es un poquito complejo. ¿Sí? Entonces, para eso es que va a entrar la herramienta de transformada Z para converger todo eso en una única función. ¿Sí? Eso lo veremos en clases futuras. Por el momento, el conceptico que necesito que con el que queden es simplemente que el delta de Dirac va a ser, digamos, esa herramientica que nos va a permitir modelar secuencias. Y por secuencias, pues me refiero a esos punticos aleatorios. Bien, hasta allí alguna pregunta. No, profe. No, Perfecto. Entonces, ¿cómo quedarían? Si yo les digo, listo, vamos, ¿cómo sería la secuencia, por ejemplo, de estos puntos? ¿Cómo quedaría la representación matemática? Perdón, eso no es que esto es uno de esta secuencia. ¿Sí? ¿Cómo quedarían? Uy, qué pena los puntos tan feos, pero es que esto se ve más raro. Listo. ¿Cómo quedaría matemáticamente esta secuencia? Pues sería por suma, ¿no? Correcto. Entonces va a ser una suma de todos los términos. Es decir, 1, Sí. 2, 3, 4, de 5 términos. Va a ser una suma de 5 términos. Y ya sería Entonces, multiplicar la amplitud
por ejemplo, acá la primera es 1 por el, ¿cómo se llama? El delta de Dirac. El delta de Dirac, y ese por K menos, por ejemplo, el primero sería K menos 0. Perfecto. K menos 0, entonces, espera, yo lo empiezo a escribir aquí abajito. Entonces voy a suponer, entonces, la salida x de k va a ser igual. Entonces, soy todo oídos. Yo voy a copiar lo que ustedes me dictan. Voy a mirar las diapositivas cómo está el... Ya, Listo. sería X por la amplitud, que sería 1. Listo. X, esa X, uy, cómprame 2000 de arveja verde. Esa X de M, se refiere a la amplitud. Si vemos aquí esta diapositiva, X de 0, X de 1, X de 2, simplemente es el número, la amplitud. ¿Sí? Es decir, que la amplitud del primer término, ¿cuánto vale? 1. Correcto. Entonces, X, como la sumatoria inicia en M igual a 0, entonces X de 0 es 1. X, por ejemplo, ¿cuánto valdría X de 1? ¿Cuánto será X de 1? O X de sea, la 1, sí. amplitud Igual a... igual a 4. Mira, la amplitud en el instante 1 es 4. ¿Sí? ¿Sí lo notas? Sí, profe. Listo. Y entonces, ¿cómo nos quedaría aquí abajo la función? X de k, listo. Entonces nos dice que la salida es igual a X de 0. Pero X, qué pena interrumpir. En el X de 1 no sería X de 4, porque el X multiplica la amplitud, o me estoy confundiendo. no, la X es la representación de la amplitud. Es decir, X de 0, X de 1 son simples números. Sí, son las Ok, constantes. Sino que X es como la representación. Aquí, realmente acá debería decir como por ejemplo a sub 0, a sub 1, a sub 2 o amplitudes como tal, pero la llaman es X de M. Sí, pero simplemente son números, son amplitudes. Entonces, X de 0, por ejemplo, vale 1, pero pues el unito no se pone, entonces delta de K, pues menos el desplazamiento, menos 0, pues el 0 no se pone. ¿Sí? Ahí ya tenemos el primer elemento. Ahora vamos con este segundo. Este segundo punto, entonces, ¿cuál es la amplitud de este segundo punto? 4. Correcto. 4 por delta de Dirac. ¿Y está desplazado cuántos instantes de tiempo? 1. Entonces sería acá menos Correcto. 1. Correcto. ¿Cómo sería el tercer término? Sería 3 por Correcto. el bolito. Va a tener que escribir el nombre. Delta de Dirac. Este es, lo escribo aquí arribita. Eso es delta. Ah, pena. Me está fallando el lapicito y harto. Delta de Dirac. Listo. Entonces, ese tercer término sería 3 delta Dirac de K menos 2
Ujú. El siguiente término sería, 2. ni quiero digamos que está en el 2. Me quedo por un poquito abajo. ¿Cómo lo viene en el 2? Vamos, está acá. Entonces sería más 2 delta de Dirac de K menos 3. Y el último término sería, sí, 5 Delta de Dirac. 5 delta de Dirac de K menos 4. ¿Sí? Tal cual. Entonces ahí ya tenemos una secuencia aleatoria de puntos representada en su modelo matemático, dada por delta de Dirac. Bien, entonces listo. Ahora sí, entendido ya la sumatoria, funcioncita, ecuacioncitas, Sí, o alguna profe. pregunta. Perfecto. Qué pena. Si me dan unos segunditos que me escribió Tamayo. Vamos a ver si. Un segundito. Ay, claro. Falta llenar este formato. Ahorita lo lleno. Lo tenía ahí abierto, pero no lo he diligenciado. Listo. Entonces, continúa. Bien. Ahora, resulta que, el SH o el sampling holder o el retenedor o el muestreador, ¿sí? Ese muestreador, es decir, el que convierte la señal continua en, datos muestreados, ¿sí? Cada instante de tiempo también tiene su representación matemática. Entonces nos dice, el muestreo de una señal se puede representar matemáticamente multiplicando la señal por un tren de impulsos unitarios. Este tren de impulsos unitarios también es un delta Dirac, pero si nota, es un delta sub t de t. Simplemente, ¿qué es eso? Entonces, si nos venimos aquí a mirar, es un switch. Sí, es un switchecito que convierte la señal continua en el tiempo x de t, ¿sí? Cualquier señal continua análoga, en una señal x asterisco de t. Cuando tiene el asterisco, quiere decir que es una señal de datos muestreados. Bien, la vez pasada, entonces yo les hacía este esquemita. Acá. Entonces, hay una señal continua y cuando pasa por ese muestreador, simplemente esa misma señal se convierte, ¿sí? Se convierte en una de datos muestreados, es decir, es la misma señal, pero simplemente en instantes de tiempo. Sí, es eso. Entonces, cuando pasa, ¿qué es lo que hace ese proceso? Pues simplemente un switchecito, ¿sí? Que físicamente es un transistor de alta frecuencia. ¿Sí? Físicamente es simplemente un transistor que uno programa en la velocidad del tren de pulsos para que él se active y se desactive. Sí, eso es todo lo que realmente hace internamente el muestreador. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como nosotros queremos saber el valor de la salida, ese x asterisco de t, entonces x asterisco de t, ¿quién va a ser? Pues el tren de impulsos, ¿sí? El delta de Dirac por cada una de las amplitudes, ¿sí?
Y ese tren de impulsos, además, pues simplemente tiene esta representación, ¿sí? Simplemente cada instante o periodo de tiempo, es decir, periodo de tiempo 1, 2 periodos de tiempo, 3 periodos de tiempo, o si ya lo miramos de forma negativa, menos el primer periodo de tiempo, menos el segundo periodo de tiempo, simplemente va a estar dada por la parte matemática, va a ser la sumatoria. De aquí en adelante, nada, pues no nos pongamos a ver o analizar valores negativos, tiempos negativos, ¿sí? Entonces realmente K no la pongamos a iniciar desde menos a infinito, sino simplemente K de 0 a infinito, valores positivos, ¿sí? Pues entonces va a ser que ese tren de impulsos va a ser modelado desde 0 hasta infinito de los deltas de Dirac dt menos kt. ¿Sí? Matemáticamente, ese tren de impulsos, es decir, esta señal que aparece siempre con la misma amplitud, ¿sí? De 1, realmente el tren de impulsos es una señal básica, es decir, que su amplitud es 1, simplemente se va a repetir infinitamente, va a aparecer infinitamente cada instante de muestreo, ¿sí? Entonces, digamos que el tiempo de muestreo sea de 1 segundo, ¿sí? Entonces va a aparecer un pulso en el instante 0, un pulso de amplitud 1 al instante 1, un pulso de amplitud 1 al instante 2, un pulsito de amplitud 1 al instante 3 y así infinitamente. Entonces ya tenemos nuestro tren de impulsos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, la señal muestrada será, o ese x asterisco de t va a ser la multiplicación entre la amplitud de la señal continua, ¿sí? Por el tren de impulso en ese instante de tiempo. Bien, y entonces se nos va a convertir que esa amplitud va a ser dependiente de ahora de instantes de muestreo. Entonces por eso cambia la t continua por kt, ¿sí? Si x es igual a 0 para t menor a 0, es decir, si no nos interesan los valores negativos, la sumatoria comenzará a partir de k igual a 0. Y tenemos acá un pequeño ejemplito, ¿sí? Una señal continua en el tiempo y una señal muestreada, ¿sí? Si notan, es la misma forma de la señal y las amplitudes son exactamente iguales, ¿sí? Las amplitudes son exactamente iguales, excepto que aquí serán muestreadas. Entonces, ¿cómo hizo eso? Vamos a verlo. Entonces, tenemos perdón, vuelvo y sincronizo. Siempre que prendo el celular ya se desincroniza. Entonces, página 17. Entonces tenemos, por ejemplo, entonces tenemos, por ejemplo, esta señal acá, ¿sí? Vamos a muestrearla, por ejemplo, cada segundo, ¿sí? Digamos que el tiempo ha estado acá. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, en fin, ¿sí? Y entonces va a pasar perdón, yo borro acá, ¿sí? Y entonces cuando pase por el muestreador, es decir, va a pasar por el switch, ¿sí? Va a pasar por el switch o muestreador.
y entonces la va a convertir en esa señal muestreada. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Entonces va a coger el instante 1 y va a poner y va a hacer un pulso. ¿Sí? Se activa un pulso. Bueno, obviamente el primer pulso es en el instante 0 y en 0 vale 0. ¿Sí? Luego, en el instante 1 se activa el switch y toma un dato. ¿Sí? Digamos que la máxima amplitud sea 5. ¿Sí? Y digamos que este valor esté acá en 4. ¿Sí? Entonces, aquí en el instante 1, tiempo muestreo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a valer simplemente el mismo 4. Entonces vamos a tener 5 y 4. Va a valer el mismo 4. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si aquí el valor es, por ejemplo, 4.2, 4.3, 4.4, ese mismo valor quedará acá también. No importa que tenga decimales. ¿Sí? Pero solo va a tomar ese único valor en ese único instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el instante 2 viene por acá, digamos que en el instante 2 va a valer 5. En el instante 2 va a valer 5. ¿Sí? Entonces empieza a generar este tipo de señal. ¿Sí? En el instante 3 va a valer, digamos, 3. Y así. ¿Cada cuánto él va a tomar esto? Cada vez que el tren de pulsos llegue. Como el tren de pulsos nos dice que es esta ecuacioncita, ¿sí? Entonces simplemente, ¿qué va a ocurrir? El tren de impulsos se va a multiplicar por cada una de las amplitudes que hay acá, tenga o no tenga decimales. ¿Estamos? ¿Entendido cómo se hace ahí el switcheo? Sí, pero ¿cómo es que se llama el teorema que dice el tiempo de muestreo? Se llama teorema de Shannon. Escucha. De Shannon. Y para ese teorema Shannon, aquí pues luego miraremos este codiguito en MATLAB que el teorema Shannon lo único que considera o que requiere, ¿sí? Son es la función de transferencia. Dependiendo de la función de transferencia, él sabe cuál es el tiempo más aproximado o el mejor tiempo para discretizarlo, ¿sí? Y Shannon, con doble N, Shannon, teorema Shannon para el teorema de muestreo. Bien. Preguntas hasta ahí, realmente son conceptos muy simples. Matemáticamente, la matemática también es muy, muy sencilla, ¿sí? Pero el conceptico acá clave es simplemente que se toman datos, es simplemente cada tanto de instantes de muestreo. Sí, es el conceptico simplemente que tiene que tener para todos los sistemas digitales. Bien, entonces de allí que se convierta, digamos, o que se muestre una señal aleatoria cualquiera. Bien, ¿preguntas? No, perfecto. Excelente. Ahora, esto Profe, se una llama, pregunta. señor, ¿sí? En el caso de las ecuaciones de diferencia, pues cuando se está sacando con este delta Dirac y todo el cuento, que normalmente se suman, también hay valores negativos cuando está por debajo del cuadrante, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, por Ah, supuesto. Si tenemos la sumatoria, por ejemplo, hagamos en este amplito de acá, digamos que este punto, que este 2 no fuera, no,
que en el instante 2 o el desplazamiento no valiera 2, no valiera menos 3, sino por acá, por ejemplo, no valiera más 3, sino por ejemplo, menos 3. ¿Sí? Entonces simplemente acá, en la sumatoria, la amplitud va a valer simplemente menos 3. Ah, ya, pero y eso en la práctica sí se ve, o será como un error o algo así. No, simplemente son amplitudes negativas. Una señal senoidal tiene sus valores negativos. Ah, sí, sí, Dependerá, pues por ejemplo, con el Arduino, pues no las podríamos detectar, porque saben que el Arduino solo es, es unipolar, es decir, solo obtiene valores positivos. Pero por ejemplo, una tarjeta de adquisición sí permite, por ejemplo, una de las National de laboratorio, permite entre -10 y 10 voltios. Entonces en National sí siempre le detectan cualquier valor negativo y eso no es ningún error ni nada para el sistema. Él sabe que pueden existir valores negativos. ya depende pues de la aplicación, ¿cierto? Correcto. De todas formas, eso, la forma como la codifica, si ustedes recuerdan, por allá en su curso de electrónica digital, hay algo que llaman el complemento a 1, el complemento a 2, y es para poder Sí, procesar esos valores negativos, pero toda la información de los bits son positivos. Entonces uno le hace el complemento a 2 para convertir el número positivo y simplemente el último bit le indica si es o no es, eh, si es positivo o no lo es. Entonces ahí sí, ya internamente él le hace el procesamiento correspondiente. Pero de forma, en la toma y en el muestreo, si no tiene ningún problema, que sea negativo. En la codificación ya él lo procesa diferente. listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces ahora resulta que esta representación, esta sumatoria de acá, esto de acá, es lo que nosotros llamamos ecuación de diferencia, ¿sí? Es la sumatoria infinita de cada dato en su respectivo instante de muestreo, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos ecuaciones de diferencia, este tipo de representación. Esto que nosotros hallamos aquí abajo, esto es lo que se denomina ecuaciones de diferencia, ¿sí? Y esta es la forma como se implementan, por ejemplo, los algoritmos de control y todo en, en un microcontrolador, en un Arduino, en el PLC, ¿sí? Así, por instantes de muestreo. Esta es la forma como se programa. Pero entonces, obviamente, para el análisis se vuelve muy tedioso uno tener una sumatoria infinita, eso se vuelve inmanejable, ¿sí? Por ello es que necesitamos una herramienta que lleve esas sumatorias a un solo término, que converja a una sola función. Entonces es lo que vamos a ver despuesito. Por el momento, vamos a ver cómo es que el procesador digital, digamos, procesa esos datos, ¿sí? Y calcula con respecto a los algoritmos que nosotros ingresemos. Realmente lo hace dato a dato. Entonces vamos a mirar. Entonces dice, el procesador digital calcula la secuencia de control A de KT a partir de la secuencia del error E de KT. Obviamente aquí ya estamos hablando del controlador como tal, ¿sí? El controlador obviamente le entra el error, ¿ves? Si nosotros pensamos allá en la bucla, ¿qué es lo que le entra al procesador? El error, ¿sí? Con respecto al error hace todo el algoritmo. Si es un PID, de la integral del error, por la mala derivada del error, en fin. E de KT es la entrada al controlador. Y la salida es A de KT, que es la señal de control, ¿sí? Entonces resulta que para cada instante de tiempo hay un error. Entonces hay un error E de 0, E de 1, E de K, dependiendo del instante de muestreo. Siempre hay un valor del error. Y para cada valor del error, simplemente existirá un valor del controlador con respecto a lo que ustedes hayan programado acá en el procesador. ¿Sí?
Entonces dice, estando almacenados todos los datos de entrada y todos los datos de salida, el procesador calculará la salida como en función de el error de entrada y de los valores de salida anteriores. ¿Sí? Entonces él puede tomar los errores actuales y pasados. Y puede tomar la señal de control pasado y con todo eso hacer el algoritmo presente. ¿Sí? Tranquilos que vamos a hacer ejemplos y todo lo que vamos a hacer pues, de control digital va a ser dirigido hacia eso y cuando lo implementemos en el Arduino o en el PLC vamos a ver a qué se refiere eso. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, para el algoritmo de control actual, él toma el error actual, unos cuantos errores pasados y unas señales de control pasadas. ¿Qué determina eso? Si estamos hablando, por ejemplo, de un PID, lo determina si es un PI, si es un PID, si es un PD. Cada uno tendrá unos instantes de muestreo anteriores. Entonces, algunos tomarán un instante de muestreo antes, otros tomarán 2 periodos de muestreo antes. Y si son algoritmos diferentes, por ejemplo, como algo que se llama control por modelo interno, puede tomar 3 y 4 instantes antes del error. Y también de la señal de control. Entonces, con todo ese, como todo el pasado del proceso, ¿sí? Todos los estados pasados y el estado presente, calcula la señal de control. Qué pena si suena muy enredado, pero realmente no lo es. O espero que me hayan pues medio entendido. Sí, profe. O sea, todo depende como el nivel de control que se le dé, ¿no? Correcto. Sí, señor. Entonces, Profe, señorita, ¿podría repetir que se dejó escuchar? No sé si por mi internet o qué. listo, no hay problema. Inclusive se entiende más acá. Entonces, por ejemplo, esto, si la función de cálculo lineal, entonces tenemos, por ejemplo, mira, aquí hay una ecuación de diferencia, ya completita, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser un PID. Sí, esta ecuacióncita podría ser la de un PID. Bien, entonces, ¿qué dice? Que la señal de control A de K, ¿sí? Mira que dice K, es decir, actual. La función actual de control va a depender de quién. Entonces, de todos estos términos que hay aquí adentro. Entonces, va a depender de quién. De A de K-1, A de K-2, que son instantes de esa misma señal, pero la señal de hace un instante y la señal de hace 2 instantes. ¿Sí? Entonces, vea, la señal de control actual depende de esa misma señal, pero de hace un instante, y de esa misma señal de control, pero de hace 2 instantes. Y como está obviamente la ecuación genérica, tantos instantes como uno determine, los n instantes. Profe, ¿y ¿Sí? Entonces, eso tiene un límite o puede ser los que uno quiera? dependerá del algoritmo. ¿Sí? Uno puede guardar tantos como el sistema lo permita, antes de saturación. Sí, pero pues realmente es un espacio de memoria muy pequeño y usted podría tener cientos, miles de instantes anteriores. Sí, Ah, ya inclusive. depende mucho del hardware también, ¿no? Sí, también dependerá del hardware, pero generalmente los algoritmos de control no son superiores a 5 o 6 instantes, pues los más grandes. Listo. ¿Sí? Y entonces, mire, depende de esa señal de control. Y adicionalmente, también depende de la señal de error actual, la señal de error de hace un instante y la señal de error de hace tantos instantes como determine el algoritmo. ¿Sí? Entonces vuelvo y les digo, por ejemplo, si es un PI, simplemente se toma un instante antes. Si es un PID, se toman 2 instantes antes de cada uno. ¿Sí? Por decirlo de alguna forma. Y entonces, con respecto a el error actual, los errores pasados y la señal de control pasada, simplemente se calcula la señal de control actual. Bien,
Y esto es la representación en ecuaciones de diferencia, muy similar a la que nosotros pues, acabamos de hallar en este ejercicio, sino que este ya es algoritmo como tal, ¿sí? Ya lo que hay que hacer es calcularlo, diseñarlo, hacerle todo e implementarlo adecuadamente, ¿sí? Pero la representación de ecuación de diferencia es esta. Y pues si notan, es algo muy diferente a lo que es una ecuación diferencial. Realmente la deberían llamar diferente para que no hayan conflictos. Sí, porque uno le habla de una ecuación de diferencias y ¡pum! Hay un cortocircuito por adentro. Y, uy, ecuación diferencial. Y no, no, no. Son dos cosas muy diferentes. Ecuaciones diferenciales son derivadas y ecuaciones de diferencia son sumatorias infinitas de términos. Bien, entonces dice, conocidas las n condiciones iniciales de esa señal de control A de k y de la entrada de error E de k, para todo k mayor a 0, la ecuación de diferencias permite calcular la evolución futura de A de k. ¿Sí? Futura y obviamente pues, y la presente obviamente y la futura si tiene un algoritmo adecuado. Bien, por ejemplo acá tenemos un ejemplito. Este ejemplito pues lo voy a rayar acá. Nosotros vamos a simular, ¿sí?, que somos un procesador digital. ¿Sí? Vamos a simular que nosotros somos el algoritmo, el procesador, perdón, y que nosotros vamos a construir este algoritmo. ¿Sí? Vamos a realizar la solución iterativa de este algoritmo. A de k va a ser igual a de k menos 1 más a de k menos 2. Para todos los k mayores o iguales a 2 con condiciones iniciales, a de 0 igual a de 1 igual a 1. Uno dice, bueno, ¿y qué es todo eso? Pues resulta que esto es lo que vamos a programar nosotros. Por ejemplo, digamos que ese fue un PI o un algoritmo proporcional o un algoritmo de control. ¿Sí? Y que vamos a hacer todo el procesamiento. Entonces, listo. Vamos a coger, vamos a hacer esto. Nosotros vamos a simular que somos el procesador digital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? Nosotros vamos a hallar o vamos a calcular la salida. ¿Quién es la salida? Es A de K. ¿Sí? Esta es la salida que nosotros vamos a calcular. Nosotros somos un procesador digital y vamos a calcular esta salida A de K, es decir, la señal de control. ¿Sí? Pero nos piden que la calculemos para tiempos o instantes de tiempo mayores a 2. ¿Sí? Es decir, que en el instante 0 y en el instante 1 nosotros no vamos a calcular el algoritmo. ¿Bien? Sí, entonces uno dice, pero entonces el procesador dice, bueno, si yo no los voy a calcular, yo debo tener algo en esos datos, ¿sí? Mi memoria digital debe tener algo allí, o si no va a haber conflicto cuando empiece a calcular. Por eso que el algoritmo pide, si ustedes notan, el algoritmo, si ustedes notan, el algoritmo es este que voy a poner acá en azulito. Este es el algoritmo que nosotros vamos a calcular. ¿De quién depende? Si ustedes ven esa fórmula, ¿de quién depende A de K? ¿De quién depende el algoritmo? ¿De qué instantes de tiempo? Pues del 1 y el 2 nomás. Correcto, de un instante de tiempo anterior y de 2 instantes de tiempo anterior. Inclusive aquí está muy simple porque solo depende del mismo, ¿sí? De A de K. Ya cuando veamos pues control, ya va a depender de la señal y del error. Pero por el momento este pequeño ejemplito simplemente depende de la señal actual, depende
de su señal de hace un instante y de su señal de hace 2 instantes. ¿Sí? Entonces el procesador le dice, listo, si me están pidiendo que lo calcule de 2 en adelante, yo no puedo tener una memoria vacía en el 1 y en el 2. Para ello, entonces, son esto que son las condiciones iniciales. A sub 0 y a sub 1, estas cositas de acá son las condiciones iniciales. Obviamente porque el sistema digital no puede estar ahí vacío. Porque en memoria, pues ustedes saben que si nosotros no ponemos nada directamente en el procesador, eso hay basura. ¿Sí? Hay basura, a no ser que uno la rellene con ceros, con unos o con valores aleatorios, pero si uno no llena los espacios de memoria que va a leer, son espacios que están en basura. ¿Sí? Entonces, estos como tal son condiciones iniciales. Son condiciones iniciales. Qué pena es la letra tan fea. Condiciones iniciales. Listo. Entonces, ¿dónde van esas condiciones iniciales? Pues van acá en esta última columna. ¿Sí? Entonces, dice, en el instante de tiempo a sub 0 va a valer lo mismo que en el instante de tiempo a sub 1 y valen 1. Entonces, realmente, estos que están acá, ¿sí? Si ustedes notan, pues ya los habían reemplazado. A de K vale 1. ¿Sí? Y CI es condiciones iniciales. Pero entonces acá, los dos primeros instantes de tiempo, el sistema vale 1. ¿Sí lo ven? Dado por las Sí, sí. condiciones iniciales. Ahí podría valer el 5, menos 10, 100, menos 1.000.000, lo que el sistema considere. ¿Sí? Que son condiciones iniciales. Y entonces nosotros vamos a empezar a llenar de ahí para abajo. ¿Sí? Con respecto al algoritmo. Entonces, ¡pum! Nosotros vamos a simular que somos el procesador digital. Ejecutemos ese algoritmo entonces. Entonces dice, listo. Vamos con el instante 2. Entonces nos venimos para acá. Vamos a calcular el instante 2. ¿Sí? Nos dice, ¿cuánto vale ahora esta columna? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta? Entonces simplemente vamos a mirar, la columna dice, la señal de control de hace 2 instantes. ¿Cuánto valía la señal de control hace 2 instantes? Entonces, hace Uno. una valía 1 y hace 2 valía 1. Este valorcito de hace 2 instantes es simplemente el que se viene para acá. ¿Sí? Entonces, simplemente va a valer 1. ¿Y cuánto valía la señal de control hace un instante? También valía 1. ¿Sí? De hace 2 instantes valía 1 y de hace un instante valía 1. Y entonces, con respecto a eso, ¿cuánto vale la señal actual? Entonces ahí es donde ejecutamos el algoritmo de control. Y el algoritmo de control nos dice que la salida actual es la sumatoria de la salida de hace un instante y la salida de hace 2 instantes. Entonces simplemente 1 más 1, pues la salida actual va a valer 2. Ahí acabamos de calcular la salida de ese algoritmo en el instante 2 de tiempo. Bien, ahora, ¿cuánto vale? Ahora para el instante de tiempo 3. Entonces, ¿cuánto valía hace 2 instantes? Entonces hace un instante valía 2 y hace 2 instantes valía 1. ¿Sí? Y hace un instante valía 2. Y volvemos a ejecutar el algoritmo. Es simplemente hace un instante más hace 2 instantes, 1 más 2, 1 más 2, 3. ¿Sí? Y ahí acabamos de calcular el algoritmo. Vamos para el instante 4. Entonces, ¿cuánto valía
la señal de control hace 2 instantes? Valía 2. ¿Cuánto valía hace un instante? Valía 3. ¿Cuánto vale la señal actual? Vale 5. ¿Sí? Teniendo esto en mente, entonces, ¿cuánto vale en el instante 5? Don Carlos, por ejemplo, ¿cuánto valdría en el instante 5? 3, 5 y 8. Correcto. 3, 5 y 8. Perfecto. Juli, ¿cuánto vale en el instante 6? Sería, si es un instante sería 2. Ah, no, si es un instante sería 3. Si son 2 instantes sería 2. Sí, entonces el primero sería 2. El segundo, No, Juli. No, no, no. Es a partir de donde estás paradita. ¿Sí? Si estás parada en este instante, ¿sí? Si tú quieres ver, entonces el instante 1 sería esta columna y el instante 2 sería esta de acá. Sí, respecto a donde estés parada. ok. Entonces sería en el instante 2, 5 y en el instante 1, 8. Correcto, correcto. Y entonces la salida actual sería 5 menos 13. correcto. Y así sucesivamente. Acaban ustedes de hacer la simulación como si ustedes fueran el procesador digital. ¿Qué, qué es lo que hay que ponerles a ustedes como procesador? Pues hay que ponerles un algoritmo, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a diseñar y a programar. ¿Y qué más van a necesitar? Condiciones iniciales de ser necesarias. Y ya internamente el procesador digital va a hacer esto que nosotros acabamos de hacer. Con respecto a al historial que trae y a los valores actuales, él va simplemente a ejecutar un valor futuro, ¿sí? O mínimo un valor actual. Bien, entonces vamos, inclusive hicimos un ratico de más que el ejemplito. ¿Entendido? Sí, Sí, profe. profe. Sí, realmente es muy simple, son conceptos muy, muy sencillitos, pero es lo que hace internamente los sistemas. Perfecto. Ahora, entonces, en la plataforma hay un tallercito. Son muy cortos. Uy, Ah, profe, no, taller todos los días. prácticamente. No, Uy, profe. Hay uy, unos no. más, Calmado, pero calmado. estos primeras son muy corticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer en ese ratico? Van a hacer por lo menos el punto 1. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, si ahí es la plataforma ya está, con la presentación, entonces nos dice, y bueno, si quiere, más bien generar. Muchachos, qué pena, les puedo pedir un segundito antes de que arranquemos, voy a una escala técnica en el baño. Dale, profe. Qué pena, muchachos, ya voy.
Listo, muchachos. Entonces, ¿sí ya lo descargaron? Hola, hola, hola. Muchachos, ¿ya lo descargaron? Pues ya está descargando. Sí, ya. Ah, listo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces dice, Juli, ¿ya lo descargó? Sí, Perfecto. Entonces dice, generar la solución para para las primeras 12 iteraciones del algoritmo de control de los siguientes ejercicios. Entonces tenemos dos ejercicios, ¿sí? A y B. Entonces nos dice que para A, por ejemplo, entonces la salida A de K depende de un valor x1, ¿sí? De hace un instante de tiempos, menos un valor x2 de hace por el valor de hace 2 instantes, más un valor x3 por el valor de hace 3 instantes, ¿sí? Y que lo calcule para k mayor o igual a 3, ¿sí? Obviamente, como le están pidiendo que tiene que ser para k mayor o igual a 3, entonces deben haber unos valores iniciales. ¿Quiénes son los valores iniciales? A sub 0, a sub 1 y a sub 2. ¿Que cuánto valen? Valen x4, x5 y x6. Uno dice, bueno, ¿y cómo que x1, x2, x3 y qué es eso tan raro? Pues resulta que aquí abajo hay una tablita, ¿sí? Para el ejercicio A, ejercicio B, ejercicio A y ejercicio B de Juli y de Carlos. Bien, entonces simplemente, ¿cuánto vale x1, x2, x3, pues, x4, x5? Pues está en esta tablita, ¿sí? Entonces es muy sencillo, lo reemplazan acá y empiezan a hacer las 12 primeras iteraciones. Sí, que realmente se vuelven 9 porque pues 3 son las constantes. Y dice, además, realice la secuencia en un script de MATLAB, donde se le pida al usuario la cantidad de iteraciones deseadas y los siguientes parámetros, es decir, x1, x2, x3, x4, x5 y x6. ¿Sí? Y es el tallercito y en la plataforma hasta la fecha, pues si ustedes notan es de este jueves en 8 días, es decir, que tienen más de 10 días para realizarlo. Una pregunta. Señor. En esos algoritmos tienen las condiciones iniciales x4, x5 y x6, ¿sí? Sí. Y esa tabla que usted nos da abajo son también condiciones iniciales. No, son los valores de x1, x2, sí, vea, x1. Por ejemplo, el algoritmo dice x1. Entonces, si uno viene, entonces es 2. Entonces, realmente sería 2 a de k menos 1 menos x2. Entonces, x2 vale menos 3. Entonces, sería menos por menos más. Entonces, sería más 3 a k2. ¿Sí? Así, entonces simplemente. Y las condiciones iniciales, por ejemplo, a sub 0, ¿cuánto vale? A sub 0 vale x4. Entonces, a sub 0 vale menos 8. ¿Sí? ¿Cuánto vale a sub Pues eso es 1? lo que yo me refería. O sea, no son esas condiciones iniciales que están ahí en el algoritmo, sino las que usted nos puso ahí en la tabla. Exactamente. Simplemente reemplazar esos X por los numeritos que están aquí abajo. Ah, ya. Pero usted nos puede pegar ahí, acá que ya lo subió, en la tablita que usted hizo como ejemplo ahorita, el algoritmo, la prueba de escritorio.
Sí, pues ahí está el ejemplito. Ah, sí, Espero es la misma. Ah, sí, listo. sí, sí, sino que nosotros hicimos un datico de más. Listo, profe. Sí, pues si quieres los dejo ahí en pantalla. Pues Y lo pues mismo. muchachos, sí, realmente hasta aquí llegó la clase. Sí, si quieren ya se pueden desconectar o pues de todas maneras yo voy a estar ahí hasta las 11 conectado. Sí, entonces cualquier duda, pues yo estoy ahí pendiente. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Listo, Carlita, me cuida. Aprovechado que estoy bien. Gracias, estamos hablando. Chao, profe. Chao, Juli, que estés bien.
Profe. Pauli, dime. Es que le quería hacer una pregunta al taller. Sí. Es que, por ejemplo, a mí la primera me quedó 2A por K-1, pero no sé si al momento que vaya a hacer las iteraciones tengo que multiplicarlo, por ejemplo, por ese 2, o por el 3, o por el 1. ¿Me puedes compartir pantallita? No, pantalla Pues no. voy a mandar foto. Una imagencita o algo. Para comprender. Para que esté bien. La mandé volteada, ya la voy a mandar bien. La tablita quedaría así.
Listo, tendremos a ver. Entonces dice 2, 3 y 1. Déjame ver, Juli, el primero. Entonces 2 menos por menos más 3 y 1. Sí, es así. Entonces, Y sí, las pero condiciones, entonces, y las condiciones iniciales son menos 8, 3 y menos 4. A sub 0, a sub 1 y a sub 2. Menos 8, 3 y 4. Menos 8, 3 y 4. Perfecto. pero mi pregunta es, por ejemplo, cuando yo voy a hacer las iteraciones, que uno pues se devuelve y eso, que le suma el otro, no sé si tengo que multiplicarlo por los numeritos que están arriba, 2, 3 y... Por supuesto. Sí, Por ejemplo, el primero. Sí, por ejemplo, el primero. el Dice primero A sería de K menos 1. Entonces hace un instante vale menos 4. menos 4, Y sí, menos 4 por 2, entonces sería 8. menos 8, sí. Ah, ya, esa era mi duda, profe. Gracias. Sí, sí. Listo. Gracias, profe, chao. Chao. Bien.